Casi fue puta. Muchachos, ahí toma un momentico la cámara. Recuerden ahí hacer de una vez la pausa activa. Movimientos de manos, de muñecas, estírense un poquito. Dije, me voy a tomar un cafecito. Ay, Ya vengo. bueno. Pero tome la foto del café y nos lo muestra. ¿Qué pasaría con Magda? Aquí estoy. Entonces, ¿por qué no está compartiendo pantalla una vez? ¿Qué le cortó? Porque es que sí, específicamente en eso que estamos mirando, hay una cuestión exactamente ahí. Entonces, resulta y acontece que nosotros hasta el momento, no sé si ya ustedes vieron programación, ejecución y control de obras o ya dominan la parte de los presupuestos, pero en general lo vamos a repasar. Nosotros, y en algún momento yo les expliqué algo como para que entendieran lo que tenía que ver con el desglose de un presupuesto de obra, muy diferente al desglose de los costos que intervienen en un contrato de consultoría o interventoría o de diseños, es decir, toda esa parte es lo que compete al término de consultoría. Entonces, específicamente, cuando ocurren estos contratos, es decir, donde lo que de verdad vale es el aporte técnico, ¿sí? La parte de la capacidad técnica que tengan los aportantes allí,
En esto no existe lo que es el costo indirecto. En los contratos de consultoría o interventoría o diseños no existe costo indirecto. Es decir, que si existe costo directo, y ya vimos que sí, es un factor multiplicador respecto de los participantes que aportan su conocimiento. Eso es el factor multiplicador específicamente para los que aportan conocimiento, más un poco de cositas que tiene que ver con la parte de administración. Eso es lo que nos lleva a ese costo directo. Y adicional de eso, pues normalmente, si son del régimen común, pues tendrá lo que es el costo de IVA. Cuando vimos eso respecto de los presupuestos de obra, el IVA lo sacábamos respecto de el 10% de la utilidad, o es decir, el IVA se le saca específicamente es a la utilidad del contrato. Pero en este caso en particular, cuando son contratos de consultoría, costos indirectos nos lleva. O sea que aquí específicamente no vamos a hablar ni de imprevisto, ni vamos a hablar de utilidad. Aquí el IVA es directa sobre el monto del costo directo. Y ya vimos que el costo directo es la parte de conocimiento con el factor multiplicador más la parte digamos, de desarrollo administrativo para esa consultoría. Y la suma de esos dos es lo que nos da el costo total. Entonces, ojo con eso, sobre todo ahora que cuando ustedes se inventen las nuevas licitaciones, este tipo de presupuestos es obligatorio que sea de esa forma para lo que es consultoría o interventoría. ¿Entendido eso? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Listo? ¿Vas a mostrar algo más? No, señor. Listo, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Quién más va a mostrar algo? Yo, profe. Dale. ¿Ya le sale, profe? Ya sale. Bueno, profe, entonces, nuestra licitación es la entidad contratante, es la gobernación del Cesar. El objeto es pues la construcción de una plaza de mercado en la localización de Bosconia. Este es el monto, los documentos exigidos, el certificado de existencia y presentación legal, certificado del RUP, bueno, acá los colocamos. La publicación de pliegos. Les hago, por ejemplo, a tu grupo y en general a todos una observación respecto a esto. Normalmente las listas de chequeo sí son de forma vertical. Cuando se forman, así como esto, Okay. digamos, de forma horizontal, está muy bien como para explicar qué tiene cada componente. Pero a la hora de verdad estar realizando el checklist, es mejor que sea de forma vertical, de verdad para poder ir chuleando y pasando. Es como más complicado. Por ejemplo, si ustedes fuesen a imprimir un formato general y hacer rapidito los chequeos de la información, es más complicado manejarlo de esa forma, ¿sí? No es tan fácil de ver. En cambio, cuando es en vertical, fácilmente usted identifica qué hace falta o qué no. La observación respecto a eso. En materia de cómo explicar qué tiene cada cosa o cuál es componente, sí está muy bien así. Ok, profe. Entonces, aquí tenemos dos adendas. Tenemos la primera que modifica el cronograma y la segunda que modifica pues la capacidad financiera y organizacional. Tenemos las fechas. Entonces, la presentación de ofertas. Acá se encuentran todas las fechas, firma del contrato, entrega de garantías. Tenemos la experiencia específica. Uh-huh.
Una cosita en general para todos, de pronto no, ninguno me ha nombrado algo sobre eso. Al momento de la evaluación, normalmente dentro de los pliegos, tiene que salir a una parte que diga, por ejemplo, criterios de desempate. Y los criterios de desempate no son exactamente los mismos en todas las entidades. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén generando el suyo, si de pronto es que no lo tienen en los que ustedes están, digamos, teniendo como base para inventarse estas nuevas, por favor, generen los criterios de desempate. Dentro de esos criterios, y creo que en algún momento en clase, todavía cuando estábamos presencial, alcanzamos a hablar de ello, no recuerdo si sí o no. Por ejemplo, unos criterios de desempate puede ser perfectamente que dentro del staff, dentro del grupo de trabajadores que se tenga, ya sea la parte de consultoría o la parte de obra civil, se tenga, por ejemplo, madres cabeza de familia, se tenga personal en condición de discapacidad, ¿sí? Y se tengan reinsertados, por ejemplo. Todas esas connotaciones generan ciertas cuestiones. ¿Cuándo ocurre eso? Ah, bueno, que se realizó toda la calificación y hay dos que siguen dando igual. Que revisan de nuevo toda la capacidad, todo da exactamente igual. Es decir, no hay forma de desempatar, todos cumplieron exactamente con todo. Entonces, ¿qué toca? Empezar a mirar cosas adicionales. Esas cosas adicionales en muchos casos, y desde hace algunos años eso se viene trabajando, específicamente el tener madres cabeza de hogar o algún discapacitado, obviamente que tiene que estar evidenciado en dónde, dentro de la capacidad organizacional, es decir, dentro del staff que usted coloca dentro de su RUP, el Registro Único de Proponentes. Allí aparece esa información. Entonces, de ahí es donde empiezan a evaluar, ah, mire, sí, este sí tiene, este no. Entonces, como están en todo empatado, este es el ganador. Una de las formas fáciles de sacar a mucha gente es, por ejemplo, lograr meter dentro de por lo menos la capacidad organizacional de sus empresas o de las empresas con las que ustedes estén participando, ese tipo de personal. Entonces, mucho ojo con eso. Ok, profe. Entonces, acá pues la capacidad financiera del contrato. Entonces, el índice de liquidez, índice de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses. Tenemos las fórmulas de evaluación, nosotros pues las sacamos. Aquí están. Bueno, aquí, espera, ahí tienes varias fórmulas, ¿sí? En general. Sí. Uh-huh. ¿Cómo escogen específicamente con cuál van a evaluar? De acuerdo a la TRM, profe. Ajá. Y absolutamente todos trabajan así, de acuerdo a la tasa representativa del mercado que se encuentre. Ahora, la tasa representativa del mercado es de los últimos 15 días, del día anterior o de ese día. ¿Cómo la establecen? El día anterior, profe. Ok. Ahí en el Listo. documento está especificado que es de la TRM y del día anterior. Listo. O sea que ustedes para cuando presenten esa información y hagan esa evaluación, tendrán que sacar específicamente eso y harán referencia para que la gente lo pueda revisar, para qué día específicamente se tenía tal TRM. ¿Entendido? Para que la gente pueda saber de dónde es eso. Y en general, que sepan dónde uno puede investigar específicamente esa cifra, ¿sí? Ese valor. Sí, porque de acuerdo a los últimos dos decimales de la TRM es que seleccionan la fórmula, si es por media aritmética, media geométrica y las otras que mencionan ahí. Sí, perfecto. Pero, y además, entonces, ¿de dónde sale la TRM? ¿Dónde la pueden mirar? Pues eso es referencia al dólar, pero ahí sí no sé, no consulté esa. Pero lo va a consultar, yo sé que sí, porque va a ser de hecho, no solamente lo va a consultar usted, sino absolutamente todos, porque eso es una de las condiciones normales precisamente para escoger cuál fórmula. Hace mucho tiempo, sí se tenía, cuando empezaron con estos procesos como para intentar todavía
generar un poquito de corrupción. Eso ocurrió en otros países, eso nunca ocurrió aquí en Colombia. Lo que hacían era simplemente escogían, no, para este contrato es la media geométrica o la media aritmética. Entonces, por ejemplo, específicamente con la media aritmética, esa sí es una que se puede, digamos, direccionar según ciertos valores de los participantes. Es decir, si todos se van muy bajitos, pues la media tenderá específicamente hacia un precio bajo. Es decir, que a los del grupo que se hayan puesto de acuerdo a generar esas cuestiones, ojo, que eso obviamente es un delito, ¿no? Eso es un delito. Pero, digamos, desde un punto de vista, no es tan fácil de determinar, ¿sí? O sea, tocaría empezar de verdad a investigar de que todos sí se conocían, que sí se habían puesto de acuerdo, en fin. Pero eso lo lograban hacer. Una de las formas de zafarse de ese tipo de corrupción fue específicamente eso, generar lo que era la utilización de todo ese poco de fórmulas según la tasa representativa del mercado del día anterior o de la mañana anterior o de 2 días anteriores, ¿sí? Dependiendo. Y eso sí es algo que varía día a día. Entonces, ustedes pues van a buscar dónde encuentran precisamente la tasa representativa del mercado. Y, profe, por último, pues están las pólizas de impuestos exigidos en el contrato. Uh-huh. Y Muestra de qué tipo de impuestos ahí. pide la garantía de seriedad de la oferta, responsabilidad civil extracontractual, la garantía de cumplimiento, pues esto en ese que buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, y estabilidad y calidad de la obra. En general, Profe, todas esas son las pólizas, ¿sí? Pólizas. Ahí realmente no está hablando específicamente de los impuestos. Sí, todas esas son las pólizas y normalmente son las típicas de la parte precontractual, que es la de seriedad de la oferta, y de ahí para allá las que tienen que ver con cuando ya solamente las va a pagar única y exclusivamente el consorcio unión temporal o persona natural que se haya ganado ese contrato. ¿Sí? Ok, perfecto. Ajá. Y ¿Listo? listo, profe. Sí. Ok, gracias. Profe, ese es el de la licitación. Pues para no creo, el de la consultoría, de la inventoría se hizo pues de la misma forma. Pues no creo que sea tan. ¿Se hizo de No la sé. misma forma? O sea, sí, con el mismo formato así en Excel y. Formato, sí. Ok. ¿Y específicamente qué cogieron de consultoría o de interventoría? ¿Qué encontraron? ¿Lo está viendo, profe, ya? Estoy viendo el de la plaza de mercado. Te toca que El mismo. Sí. vuelvas a compartir la nueva. Aquí está, profe. Entonces, esta es la entidad contratante, que es la alcaldía municipal de Jagua de La Jagua Ibérico. Ibérico, ajá. Pues el objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación estructural y complementaria de viviendas de intereses sociales en ese municipio. Aquí está el monto. Igualmente colocamos los documentos jurídicos, el objeto de verificación. Espera un momentico. Noten que de todos modos, dentro de los documentos jurídicos objeto de verificación, específicamente habla de que puede ser documento de conformación de consorcio unión temporal. Es decir, un contrato de consultoría no necesariamente tiene que ser específicamente una persona. O sea, puede seguir siendo consorcios o uniones temporales para lo que tenga que ver con consultoría. No necesariamente tienen que ser para contratos de obra. Sí, profe, incluso la entidad ofrece también ahí los formatos a diligenciar de acuerdo a si es en consorcio o si es en unión temporal. Sí, normalmente casi todas las entidades lo tienen así.
Aquí la publicación de pliegos. Las adendas, profe, pues una adenda que modifica el cronograma, las fechas, las ¿Y experiencias. tienen la justificación de por qué modificaron las fechas? ¿O a razón de qué? No, profe. ¿No? No, No, ¿No lo profe. dice ahí específicamente? pues Ok. no, en el acta solo se escaneó la adenda así, es una hojita muy pequeña y solo dice que se modificó el programa, pero no dice el cronograma, pero No, no no dice dice por qué. Ok. Ni tampoco nadie preguntó. Porque normalmente, por ejemplo, ese tipo de adendas casi siempre conllevan a que los proponentes, según lo interesados que estén o cómo estén de curiosos respecto de esos temas, solicitan el por qué ocurren ciertas cosas o por qué están haciendo esa adenda. Mm, No Profe, encontramos eso se puede preguntar así hayan pasado, pues como él dice que desde el 2014, ¿eso aún se podría preguntar? Dudo que tengan específicamente que recuerden por qué. Si no lo dice específicamente la adenda o si nadie en ese momento preguntó, porque eso sí, todo lo que se pregunta de una participación de concurso público, de modalidad pública, requiere obviamente una respuesta pública. Es decir, si alguien hubiese solicitado, hubiesen sacado alguna adenda por ejemplo, contestación, información solicitada por tal proponente, así. O si es el caso, ellos hubiesen también manejado de pronto de que era solamente, digamos, un diálogo interno, es decir, entre el que preguntó y la entidad contratante. ok. Profe, cuando nosotros estábamos mirando la licitación nos surgió una duda y es que ellos lanzaron eh, actas ¿cómo es? De suspensiones. Por ejemplo, hoy a las 2:40 de la tarde y había el acta de reinicio a las 2:40. El mismo día. El mismo día, profe. Y no No. solo uno, habían como 3. Uy, o sea, pues fácil, no tiene sentido. O sea, ¿para qué iban a hacer una suspensión en algún momento para volver de una vez a reiniciar? Pues eso es un papeleo raro. Esa es la misma duda que nosotros tuvimos y por eso quisimos como preguntarle. Porque Habría que revisar específicamente porque tanto la suspensión como el reinicio deben tener alguna justificación. Entonces, pues sí, pero la diferencia es de 2 minutos, por mucho 5 minutos. pero por ejemplo, la suspensión, ¿cuál es digamos, la justificación para haber supuestamente suspendido, así sea un minuto el contrato? En este caso, el compañero que se le fue la luz, pues él se estaba encargado de la parte de verificar esa parte y él era Preciso, el sí. Bueno, si es el caso, de pronto en alguna asesoría me lo muestran, cosa tal de que lo podemos nombrar de todos modos de hoy en 8, o por lo menos para de hoy en 8, que es en general la gran presentación de lo que ustedes tienen para poder escoger quiénes van a participar o si todos van a participar en la muestra general del programa de proyectos finales de aula. Hablamos específicamente de ese tema o nos muestran y ya analizando por qué de pronto se presenta esa situación e incluso le podemos dar algún análisis objetivo respecto de eso. Obviamente que claro que sí, eso es algo muy raro. Sí, profe, vale. Listo, profe. Entonces, ¿Listo? la experiencia específica, pues la capacidad financiera y los criterios de evaluación del concurso pues de méritos y las pólizas de impuestos exigidos. Uy, ojo con esto. Miren que dentro de esos criterios de evaluación del concurso de méritos está lo que es el plan de aseguramiento de la calidad de la La interventoría. interventoría. Es Sí. decir, que tienen que tener establecido esa normatividad. Eso también es una de las cuestiones que desde hace algún tiempo digamos, se utilizan para poder filtrar, es decir, para sacar gente. Si en el contrato de entrada, un contrato de estos, hablan de que tienen que tener eso, montar eso de la noche a la mañana, eso les aseguro que no es nada fácil. Entonces,
digamos que para usted poder, digamos, participar, ostentar, o por lo menos, si es el caso de que se le presente la oportunidad de ser digamos, de tener un factor diferencial respecto del resto. Es decir, algo que usted sabe que los comunes no lo tienen, pues lo pueden estar acomodando así. En este caso, de entradita, solamente van a participar los únicos que tengan específicamente montado el plan de aseguramiento, toda la cuestión de gestión de calidad para cuando se realizan, en este caso en particular, obras de consultoría. Eso también vale o también lo utilizan respecto de obras públicas, ¿sí? Profe, yo creo que eso sí está amarrado porque se lo ganó una persona. O sea, yo hice esa parte y yo leí de dónde se lo habían ganado y de Chiriguaná. En Chiriguaná queda cerquita a Bosconia. Uh-huh. Bueno, pues sí, eso no, en general casi siempre tienen mayor prelación para que se lo ganen las cosas los mismos de la región. De hecho, otro de esos criterios de desempate que se utilizan, después de muchas cosas de analizar, supongamos que también tenían dentro de su capacidad organizacional personas en condición de discapacidad o madres, cabeza de familia, tenían todo exactamente igual ambas empresas. Entre esas también siempre gana, si es el caso, digamos, la que esté establecida en la región por mínimo tantos años. Entonces, si están participando, por ejemplo, alguien de la región empatado con alguien, digamos, supongamos, entre Antioquia y La Guajira, y el contrato se específicamente en Antioquia, pues quiere decir de que los de La Guajira ahí ya perdieron el año. Pero eso en ese caso de criterio de evaluación. Lo que no podría salir específicamente en la licitación general es que solamente pueden participar los de la región. Eso sí no tiene sentido porque estaría atentando contra uno de los principios rectores. ¿Entendido? Ok, profe. Y listo, profe. Ok. Permítame un momentico y grabo la sesión anterior. ¿Alguien más va a mostrar algo? Por favor, los que ya me mostraron esta cuestión del seguimiento, uno por grupo, escríbame los nombres de todos los integrantes y me los escriben ahí en el Edmodo, por favor. Los que presentaron la muestra de seguimiento. Buenas noches, ingeniero. Sí. Yo voy a presentar. Ah, listo, dale. ¿Ya aparece compartida la pantalla, ingeniero? Ya, perfecto. Bueno, pues nosotros hicimos un proyecto, o sea, hicimos seguimiento a una licitación pública que publicó la Gobernación de Santander. Un momentico. Cuyo objeto es el suministro diario de complementos alimenticios escolares a beneficiarios con el programa de alimentación escolar PAE en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados de Santander.
La modalidad que se utilizó para este contrato es licitación pública. La localización del proyecto es pues en todos los municipios de Santander. Los documentos exigidos son escritura de constitución de la sociedad y sus posteriores modificaciones, si las hubiera. Bueno, acá hay varios documentos, pero no especifiqué dónde se conseguía. Entonces, voy a hacerle esa modificación. Sí. Acá tenemos todos los documentos. Las fechas. También hay un cronograma de actividades con las fechas establecidas. Bueno, en experiencia específica, dice que se verificará la experiencia específica como requisito habilitante a partir de la información que suministre el proponente en sus contratos. Entonces, a partir de la información que esté dada por cada proponente, se mirará la experiencia específica. Un ejemplo, como son varias zonas en las que se divide el departamento, entonces, en la zona número 1, dicen que máximo 2 contratos se acredita haber suministrado una cantidad igual o superior a 26.270 raciones diarias en cualquier modalidad. Asimismo, tenemos en las diferentes zonas. Ese tipo de digamos, identificación específica de esos suministros. Y ojo, nosotros siendo también ingenieros civiles, nosotros también podemos participar en suministros si dentro de nuestro RUD y nuestro RUP tenemos esa condición. Pero de todos modos, dentro de lo que sí tiene específicamente que ver con ingeniería civil, existe también contratos de suministros específicos de algo, ¿sí? Solamente que van a tener más que ver con obras civiles. Pero eso específicamente que en esas zonas le pongan esos montos específicos, es decir, de cuánto hasta el momento han tenido que haber repartido, obviamente eso está demasiado direccionado. De hecho, que los contratos que tienen que ver por lo general con este tipo de modalidad de lo del PAE, el plan alimentario, plan de alimentación escolar, normalmente están muy direccionados, ¿sí? Y casi siempre, pues el único que cumple es justo el que acaba de tener ese mismo contrato, porque muy difícil, o sea, si es una cuestión de reparto de alimentos escolares, y si alguien ya estaba con ese contrato, muy difícil, pues la otra persona, ¿dónde va a poder generar de que también repartió digamos, generó ese suministro de alimentación a más escuelas? Muy difícil. Entonces, son muy direccionados. Esa parte está muy direccionada a algún contratista anterior específico. Eso es otra cosa en particular, ¿no? Nosotros también tenemos que ver, aunque puede ser que muchas veces cumplamos con todo y tengamos todo para participar. Listo, en esos casos, si no hay ningún problema, pues participamos. Así veamos que se le están direccionando bastante a alguien específicamente o a un grupo específicamente. Pero hay muchas veces que uno desiste de participación, nada más por esas razones que, por ejemplo, ni siquiera es la zona donde uno conoce o mantiene cierta relación con esos territorios. Porque aparte de que puede ser que usted se la gane a los que le están direccionando, de pronto se le va a convertir en un problema, ya es en el momento de la ejecución. ¿Sí? Porque, digamos, a nadie le gusta que se le metan supuestamente con lo que tienen, pero realmente eso no es así. Eso de entrada ya era un delito que le estuviesen direccionando a alguien. Entonces, pero pues por muchas connotaciones uno a veces deja de participar en ciertos sitios o para ciertos contratos cuando ve, digamos, cuestiones específicas como estas.
Otra cosa es que uno definitivamente no, yo cumplo y yo me la quiero ganar y me la voy a ganar en forma. Bueno, pues participa. Eso sí, ya depende de la iniciativa, de las ganas que tengan de gastarle tiempo a un proceso de eso. Bueno, ingeniero, acá en capacidad financiera dice que los proponentes deben cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el ROP con corte al 31 de diciembre del 2018. Entonces, lo que usted decía hace un momentico, que prácticamente es lo mismo con todos los contratos. Índice de liquidez, que debe ser mayor o igual al 0.35%, el índice de endeudamiento. Esta parte, lo que tiene que ver con los valores para la evaluación, es lo que de pronto sí pueden variar en las entidades, pero que exijan eso, sí lo exigen absolutamente todas. Entiendo. Bueno, en las fórmulas de calificación y evaluación para este caso se utiliza la fórmula de media aritmética, que consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. Sí, está súper direccionado ese contrato, porque de entrada la media aritmética es la que es simplemente un promedio. Entonces, si él es el único participante o si logra meter a otra persona, y prácticamente pueden direccionar a qué monto llegar como promedio. Entonces acá tenemos varias fórmulas, las cuales son las que se utilizan en la evaluación para la elección del proponente. El objeto, como ya lo había dicho, es el suministro diario de complementos alimentarios a escolares beneficiarios. La entidad contratante, bueno, acá esto me quedó mal porque estaba siempre de otro contrato. En este caso, la entidad contratante es la Gobernación de Santander, con oficina en Bucaramanga. Y el monto por zona es de 74.127.654.750. Así, estos contratos siempre son de unos montos pero gigantes, y normalmente eso, pues yo me imagino que los han visto en las noticias. Casi todos los contratos que han tenido que ver con esta cuestión del PAE siempre están en el ojo del huracán respecto de supuestamente corrupción, o que lo que entregan no tiene nada que ver con lo que presupuestaron. Igual en eso, así sea alimenticio, tiene que corresponder con algún unitario que hayan tenido que armar respecto de qué especificaciones de productos y eso van a tener que ofrecer en esos comedores escolares. Exactamente igual que en una obra. Entonces acá tenemos los valores por zonas. Publicación de los pliegos definitivos. Dice que el plazo del contrato es de 150 días hábiles consecutivos del calendario escolar 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, Oficina Gestora, Secretaría de Educación Departamental Bucaramanga, enero del 2020. En cuanto a los pliegos únicos, los tengo en la carpeta con los documentos anexados. Entonces ahí están todos los documentos. En cuanto a las adendas, tenemos dos adendas. En sí lo que dice en las adendas, en la primera es que se amplíe el plazo para presentar observaciones al pliego definitivo hasta el día 11 de febrero a las 12 de la medianoche. Y la segunda es que con el fin de hacer valer el principio de transferencia y en aras de